Bien, como ya lo habíamos anunciado la semana pasada, ¿ya? Eh, hoy día vamos a, hoy día vamos a empezar a estudiar la corriente libertadora del norte, ¿ya? La corriente libertadora del norte, muchachos, eh, es tan importante para el Perú como lo fue la corriente libertadora del sur, que ya pues hemos estudiado, hemos ya descrito cuáles fueron sus características, cuál fue su importancia, ¿ya? Así que vamos a empezar ahora con la corriente libertadora del norte, ¿ya? Yo les pido por favor que el tema de la práctica ya lo dejen a un lado, ¿ya? Si es que han tenido pues ya problemas ya así demasiado específicos, bien graves, pues ya sus padres que se comuniquen conmigo. Yo en el Classroom compartí mi número de celular, ¿ya? Así que ya sus padres, pues ya sea su mamá, su papá, su hermano mayor, alguien, ya que se comunique conmigo para ver pues qué solución podríamos dar a esos problemas específicos que han podido tener algunos alumnos, ¿ya? Dicho esto, y para que quedes tranquilo, por favor, quiero que empieces a atender la clase que vamos a empezar a desarrollar en estos minutos, ¿ya? Esta es la corriente libertadora del norte y vamos a empezar pues a estudiar cuáles son pues sus características, ¿ya? Miren, la corriente libertadora del norte, muchachos, fue una campaña militar, ¿ya? Independentista, ¿ya? Que surgió precisamente en América del Sur, ¿ya? Fue una corriente que luchó a favor de la independencia de las naciones de América del Sur. Estuvo liderada por el general, escuchen su nombre, ¿eh? Escuchen, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo. Mira que el nombre más, más largo que se tiene, ¿no? Bueno, en aquella época, las personas solían tener, pues, nombres, apellidos bien largos, ya, o sea, no era de extrañarse que los nombres, pues, tengan esas características, ¿no? Ya que eran bien largos. Entonces, obviamente que nosotros lo recordamos solo como Simón Bolívar y nada más, ¿verdad? Pero el nombre de Simón Bolívar era larguísimo, ¿no? Simón Antonio de la Santísima Trinidad. Entonces, era un nombre pues muy largo y un nombre pues con abolengo, ¿no? Es decir, era una persona muy importante, venía de una familia pues aristócrata, ¿no? Una familia que tenía buenas rentas económicas. Ahora, esta corriente libertadora del norte, ¿por qué es importante? ¿No? Qué cosa tiene pues entre sus logros? Uno es que consolidó la independencia de Venezuela, como ustedes saben, y ya lo hemos venido conversando la semana pasada, en Sudamérica existió pues dos juntas de gobierno que fueron muy, pero muy importantes, ¿no? La Junta de Gobierno de Buenos Aires, de la que surgió la corriente libertadora del sur, y la Junta de Gobierno de Caracas, ¿ya? De donde viene pues precisamente la corriente libertadora del norte, ¿ya? Eh, y precisamente, ya, de esta Junta de Gobierno de Caracas, ya, va a salir pues la consolidación de la independencia de Venezuela en 1819. Eso, ¿gracias a quién? Gracias a, a Simón Bolívar, ¿ya? Pero Simón Bolívar también pues fue el libertador de Colombia, fue el libertador de Ecuador, inclusive fue el libertador del mismo Bolivia, ¿no? En 1825, y por supuesto, y por eso hablamos de él, también fue libertador del Perú, ¿ya? En 1824. Profesor, pero la independencia del Perú no era en 1821.
ahora vamos a ver de por qué en el caso de Simón Bolívar la independencia peruana se fecha en 1824. ¿Y por qué la independencia, en el caso, pues, la proclamación de la independencia peruana, cuando hablamos, pues, de San Martín, hablamos de 1821, ¿no? Entonces, pasemos. Ya. Y una cuestión más, ¿no? Así como San Martín, con la corriente libertadora del sur, eh, creó un ejército, el llamado Ejército de los Andes, igual Simón Bolívar va a crear un ejército, ¿ya? Un ejército para la corriente libertadora del norte. ¿Y cómo se va a llamar este ejército? Ejército Unido Libertador, ¿ya? De ahí que el nombre que se le dé, pues, a Simón Bolívar siempre es el Libertador, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos? ¿Cuáles fueron los objetivos de la corriente libertadora del norte? El primer objetivo era, pues, asegurar la independencia de los países del norte de Sudamérica, ¿ya? Especialmente países como Venezuela, países como Colombia, lo que conocemos hoy en día como Colombia, como Ecuador, que en una primera época, muchachos, Colombia, Ecuador y Venezuela eran parte de un país, un solo país. Es decir, mientras estuvo bajo el poderío de Simón Bolívar, ¿ya? Esos tres países fueron uno solo, ¿ya? Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahora, a ese país se le llamó pues la Gran Colombia, la Gran Colombia, ¿ya? Entonces, de ahí se explica además de que precisamente tanto Ecuador como Colombia y Venezuela tengan los mismos colores de la bandera, ¿no? Tienen los mismos colores, ¿ya? El amarillo, el azul, el rojo, ¿ya? Tienen los mismos colores, claro que lo que cambia es el símbolo, ¿no? Eso es lo que cambia. Pero, precisamente el objetivo de la corriente libertadora del norte era precisamente liberar, ya independizar los países del norte de Sudamérica, en la que también formaba parte de su proyecto, era pues la independencia de Perú. Como ya lo hemos dicho anteriormente, Perú era el centro político y militar más importante de España, aquí en Sudamérica, ¿ya? Era el centro político más importante de España. Entonces, era muy importante, era fundamental para asegurar la independencia de los demás países, ¿ya? Independizar el Perú, ¿ya? Y, y Bolívar, pues, había dado cuenta que el trabajo de don José de San Martín había quedado, pues, como quien dice, pues, a medias, ¿no? A media caña. No había sido completado. Entonces, uno de los objetivos que va a perseguir precisamente la corriente libertadora del norte es ya consolidar de una buena vez la independencia del Perú, ¿ya? Es decir, de una vez por todas, pues, ya que el Perú sea un país libre, de que España ya no tenga ningún tipo de presencia aquí en Sudamérica, ¿ya? Y en realidad, pues, en todo el continente americano, ¿no? Bien, ahora, además también formaba parte de los objetivos de Simón Bolívar, ¿ya? Formar una unión de todos los estados independientes del poder español. Ese era el proyecto bolivariano. ¿Cómo era el proyecto bolivariano? Bueno, Bolívar quería pues unir todos aquellos países que habían sido independizados por la corriente libertadora del norte, que sean un solo país, así como lo había hecho con lo que hoy en día conocemos como Venezuela, como Colombia y Ecuador, y que hoy en día son perdón, que en su época fueron un solo país. Igual también él quería que el Perú y Bolivia formaran parte de la Gran Colombia que dirigía pues Simón Bolívar. Ser un solo bloque, así como lo vemos aquí en el mapa.
¿ya? Él quería un solo bloque, ¿ya? Un solo bloque. Y en el norte igual, países como México, República Dominicana, Honduras, la misma Cuba, etcétera, todos esos países de Centroamérica, Nicaragua, ¿ya? Todas esas eh, debían de formar, ser parte de un solo bloque, ¿ya? Así el continente americano estaría pues dividido entre el bloque del norte y el bloque del sur, ¿ya? Solo dos países, dos grandes países. ¿Para qué? Para hacerle frente, ¿ya? Para hacerle pues contraposición, ¿a quién? A un país inmenso, a un país muy grande, que es los Estados Unidos, ¿ya? Precisamente eso es lo que Simón Bolívar veía, ¿no? De que Estados Unidos pues era un conjunto de pequeños estados que se habían unido, ¿ya? Y en esa unión, precisamente, estaba pues el gran éxito de Estados Unidos, ¿ya? De ese país norteamericano. Entonces él decía, nosotros también podemos desarrollarnos mejor si es que todos estamos unidos, ¿ya? Si es que hay una unión, porque por separados va a ser muy difícil que podamos progresar. Unidos sí lo vamos a poder hacer. Por eso es que Bolívar pues tenía ese proyecto, ¿no? De unir los países, tanto en América del Sur como América Central y América del Norte, ¿no? Eso también era uno de los objetivos que perseguía la corriente libertaria. Ahora, entre los antecedentes más importantes, podríamos pues mencionar la famosa entrevista de Guayaquil, llevada a cabo el 26 de julio de 1822. Ya, esta es una etapa pues brillante, ¿no? Interesante, ¿por qué? Porque aquí Simón Bolívar y San Martín se encuentran, y empiezan pues a dialogar, a conversar. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido pues ese encuentro de estos dos grandes personajes de la historia, no solo para el Perú, no solo para Argentina o Venezuela, sino para todo el continente americano? Seguro que fue brillante, fue increíble, ¿no? Esa entrevista. Ahora, ¿para qué, profesor, pero para qué se encontraron? Este, ¿Cuál era el objetivo de esa entrevista? Miren, muchachos, el objetivo era muy claro. San Martín, muchachos, quería recibir la ayuda, quería recibir el apoyo de Simón Bolívar. ¿Para qué? Para consolidar la independencia del Perú. Recuerden que San Martín, estamos en 1822, San Martín es protector del Perú. Ya se ha instalado en el Perú el famoso, el llamado protectorado. Ya, entonces, San Martín sabe que todavía el ejército realista pues está en los Andes peruanos, ya, de que todavía no ha sido definitivamente vencido. Entonces, San Martín quiere que Simón Bolívar le ayude, ya, para vencer al ejército realista, para vencer al ejército del rey de España, ya. Pero recuerden, San Martín quería ya un tipo de gobierno monárquico constitucional, ¿no? San Martín quería poner a un príncipe a gobernar el Perú, ¿no? Y que está bien que exista pues que exista un parlamento, ¿no? Que exista un congreso, ¿ya? Pero quien gobierna pues debería de ser un príncipe. Ese era el proyecto de San Martín. Pero Simón Bolívar pues tenía otro tipo de proyecto. En esto ambos pues se diferenciaban, ya en esto constaba la discusión entre ambos, ¿no? Y es que Simón Bolívar no quería saber nada de príncipes, Simón Bolívar no quería saber nada de reyes. Lo que Simón Bolívar quería pues es sencillamente una democracia donde la población escoja a su propia autoridad, escoja a su propio presidente. Es decir, Simón Bolívar no quería una monarquía constitucional como sí lo quería San Martín,
sino que lo que quería Simón Bolívar era una república, ¿ya? Una república. Entonces, no se pusieron de acuerdo, ¿ya? No se pudieron poner de acuerdo ya en estos dos proyectos que ambos tenían, ¿ya? Entonces, Simón Bolívar le va a decir, ¿sabes qué, San Martín? Yo a ti no te puedo ayudar, porque tú tienes un plan muy distinto al que yo tengo. Y además muchos historiadores han juzgado de que en realidad pues Simón Bolívar no le prestó esa ayuda a San Martín. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar era una persona pues muy ambiciosa. Y si es que se tenía que liberar al Perú y con ella asegurar la independencia de las demás naciones americanas, eh, esa gran liberación lo tenía que hacer él mismo. Él no quería compartir la gloria, ¿ya?, con San Martín, ¿no? Él lo quería hacer por su propia cuenta, ¿no? Entonces lo que San Martín quería, ¿no?, era precisamente eso, ¿no?, de que juntos lucharan a favor de la independencia del Perú y con ella de todas las naciones americanas. Pero Simón Bolívar no aceptó eso, ya no aceptó. Inclusive San Martín se ofreció a estar segundo al mando, es decir, recibir las órdenes de Bolívar. Mira, tú, Bolívar, dirige el ejército. Yo, mi ejército, el ejército de los Andes, se va a poner, pues, bajo las órdenes ya de tu ejército, ¿ya? Bajo el Ejército Unido del Libertador. Entonces, y aún así, cuando San Martín trató este, de lograr a un consenso, pues Bolívar no quiso saber nada de los planteamientos de San Martín, ¿no? Y así que esa entrevista pues fue un fracaso, ¿no? No rindió sus frutos, y es por eso que San Martín, al volver de Guayaquil, ya actualmente Ecuador, él ya venía desilusionado, ¿no? Porque sabía que en el Perú, pues, las críticas iban a ser tremendas, y no se equivocó, ¿no? Porque casi un mes y medio después, San Martín pues saldría del Perú, ¿no? Y Simón Bolívar llegaría al Perú precisamente. San Martín sale y Simón Bolívar entraría, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para consolidar la independencia, pero esta vez por su propia cuenta, ¿no? Sin ayuda de San Martín, ¿ya? Y así es que el 20 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente del Perú, ¿ya? El primer Congreso Constituyente del Perú, y se instala un Congreso, y aparte pues había que elegir un presidente, ¿no? Hoy en día tenemos un Congreso y aparte pues tenemos un presidente que está representado en la figura pues de Vizcarra, ¿no? De una persona. Pero en aquella época, pues, la gente no quería saber nada de que, bueno, aquí el Perú debe de ser gobernado por una persona. No, 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 no. Porque eso nos hace recordar al rey. No puede ser el Perú gobernado por una persona. No puede liderar la presidencia una sola persona. Tienen que haber varias personas que estén al mando, ¿ya? Entonces es así que se crea la figura de la Suprema Junta Gubernativa. La Suprema Junta Gubernativa no era otra cosa que el presidente actualmente, ¿ya? Solo que esta Junta Suprema estaba conformado por 3 personas y no por una sola persona, como es en el caso de hoy en día, ¿no? Una sola persona ocupa la presidencia de la República. En aquella época, la presidencia de la República lo asumían 3 personas a la vez, ¿ya? En este caso, no se le llamaba presidencia de la República, sino se le llamaba Suprema Junta Gubernativa, ¿ya? ¿Y quiénes fueron los integrantes de esta Suprema Junta Gubernativa? Fueron pues José de la Mar, Salazar y Baquíjano y Antonio Alvarado. Estos hombres van a ser pues los primeros, ¿ya?, que dirijan el destino de la nueva República Peruana.
¿ya? Pero no se puede, no se les puede considerar presidentes, ¿ya? Porque la naturaleza de la presidencia en aquella época era distinta, ¿ya? Es decir, estaba manifestada pues en 3 personas, era una suprema junta gubernativa, ¿ya? Ahora, una vez que se instala el primer Congreso Constituyente, es decir, el Perú ya tiene un Congreso y el Perú ya tiene una Suprema Junta Gubernativa, ya tiene un Congreso que va a fijar las leyes y además tiene una Junta Gubernativa que se va a ocupar del gobierno y además también de dirigir la guerra de la independencia. ¿Ya? Ese era el objetivo. La Suprema Junta Gubernativa pues tenía que liderar la guerra de la independencia, tenía que liderar la derrota del ejército realista, del ejército del rey de España, ¿ya? Entonces, precisamente atendiendo a, a ese objetivo, a ese mandato, se desarrollan pues 2 campañas para poder vencer a los españoles, que estaban, como les he comentado, estaban en los Andes peruanos, especialmente entre Ayacucho y el Cusco, ¿ya? Ayacucho y el Cusco. Entonces, es así como se desarrolla pues la primera campaña de puertos intermedios, ¿ya? Esta primera campaña tiene esta trayectoria, ¿no? Desde el Callao, ¿ya? Zarpan varios navíos del ejército patriota, ¿ya? Dirigido por la Suprema Junta de Gobierno, ¿ya? Y llega pues a Tacna, ¿ya? Y de Tacna pues empieza su recorrido, ¿no? Empieza a tener el encuentro con el ejército de Canterac, es decir, con el ejército realista. Canterac era pues el general del ejército realista, ¿ya? Entonces es así que en Torata, ¿ya? En Torata, el 19 de enero de 1823, ¿ya? Y además también en Moquegua, tanto en Moquegua como en Torata, ya se van a desarrollar la batalla que va a conformar la primera campaña de puertos intermedios, ¿ya? La primera campaña. Entonces, en estas dos confrontaciones del ejército realista con el ejército patriota, las dos la va a vencer el ejército realista, el ejército del rey, ¿ya? Los dos. Fue un fracaso total la primera campaña de puertos intermedios, ¿no? Fue un fracaso, ¿no? En todo caso, eh, esto significó una gran derrota para los patriotas, es decir, previos a nuestra independencia, muchachos, y aún después de haber sido proclamado la independencia, después de haber sido proclamado la independencia en 1821 por don José de San Martín, luego de esa fecha, en realidad nada estaba decidido. Nada estaba decidido porque el ejército del rey todavía estaba en el Perú y se corría el riesgo de que el ejército del rey pueda vencer al ejército patriota, al ejército que defendía la independencia del Perú. Y eso sucedió. Es decir, el ejército del rey empezó a vencer al ejército patriota, ¿no? Y lo venció precisamente en la primera campaña de puertos intermedios, ¿no? Esa fue la primera gran derrota que tuvo el ejército independentista después de la proclamación de la independencia. Ahora, sucedido esto, ¿ya? Sucedido esto, pues, especialmente Lima y muchas provincias del Perú empezaron bueno, empezaron pues a tener pánico, ¿no? Empezaron a tener pánico. No puede ser, el ejército realista ha ganado las batallas. Ha ganado las batallas y seguro que ahora van a volver a Lima y van a pretender pues someternos de nuevo. Y van a seguro vengarse de todas esas personas que han apoyado a San Martín, ¿no?
wow, ahora se viene pues el desastre. Entonces todo era una suerte pues de miedo, ¿no? Una suerte de miedo, de descontrol. Entonces, eh, siendo esta la situación, siendo esta la situación, va a ocurrir un hecho muy importante, un hecho histórico en la época post-republicana. ¿Ya? Va a ocurrir el famoso motín de Balconcillo, que se va a desarrollar el 28 de febrero de 1823. ¿Ya? Motín significa, pues, rebelión, ¿ya? Y Balconcillo era el nombre de una hacienda que estaba al norte de Lima. Es decir, cuando hablamos de motín de Balconcillo, estamos hablando de una rebelión que tuvo lugar ya en la hacienda de Balconcillo, ¿ya? Y ahora, ¿cuál fue el objetivo? Qué cosa fue este motín de Balconcillo? Bueno, este motín de Balconcillo fue el primer golpe de Estado de la historia republicana. El primer golpe de Estado. Es decir, la primera vez que una persona utilizaba la fuerza, utilizaba las armas, ¿ya? ¿Para qué? Para nombrarse presidente de la República. La Suprema Junta Gubernativa y el primer Congreso Constituyente, ya estas autoridades que el Perú tenía en 1822, habían sido elegidos pues, sobre todo pues, por la gente, por la clase criolla, ¿ya? Si bien es cierto, no habían participado los indígenas, es decir, no habían participado toda la población peruana, pero al menos había existido una suerte pues de elección democrática, ¿ya? Nadie se había impuesto a través de las armas, nadie había llegado a través de la violencia al poder, no. Todo había sido un proceso de qué cosa, un proceso de paz, un proceso de elección democrática. En cambio, el golpe de Estado no es así. El golpe de Estado es es una situación donde una persona se impone en un mandato, ¿no? A través de la violencia. Un golpe de Estado no empieza pues a consultar a las personas, oiga, usted puede apoyar mi candidatura a la presidencia, que esto, que el otro. No, aquí esta persona ingresa de golpe, ¿no? Por eso se dice golpe de Estado, ¿ya? Y el primer golpe de Estado lo da precisamente José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿ya? Y él, que tenía pues el apoyo de una facción del ejército, ¿ya? Exige, ya, que se nombre como jefe supremo, ya, como jefe supremo, es decir, como presidente, el ejército exige que se nombre como presidente a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Y es así que el primer presidente de la historia peruana, el primer presidente de la historia peruana es pues José de la Riva Agüero, ¿ya? José de la Riva Agüero. ¿Y cómo llegó José de la Riva Agüero? ¿A través de elecciones? No, a través de un golpe de Estado, a través de la violencia, a través de la coacción del ejército, ¿ya? Sin la ayuda del ejército, José de la Riva Agüero no hubiera sido nunca presidente de la República, ¿ya? Entonces, José de la Riva Agüero se dice, no, yo ahora, esta junta de gobierno, esta junta gubernativa, no funciona. Miren lo que han causado esta junta de gobierno. Ha sido un total fracaso. Ahora yo voy a dirigir esta segunda campaña de puertos intermedios. Yo lo voy a dirigir. Entonces, es así que José Larriba Agüero, ya siendo presidente de la República, ya va a liderar el ejército peruano, donde participaban, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, que son ya nombres que vamos a empezar a conocer, porque lo vamos a ir nombrando en las próximas clases, ¿ya? Va a liderar precisamente José Larriba Agüero la segunda campaña de puertos intermedios. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una nueva derrota
para el ejército patriota. Es decir, José de la Riva Agüero también va a fracasar. Y ustedes imaginan, pues, la situación, la crisis, tanto social como psicológica que se desató en aquella época al conocer los resultados de esta segunda campaña. Pues la gente tenía terror, la gente tenía miedo, ¿no? El ejército patriota había sido vencido por segunda vez consecutiva por el ejército realista. Ahora sí, ya no quedaba dudas, ya no quedaba dudas. El ejército realista, pues, va a volver a tomar posesión de Lima, va a volver a someter a todos los pueblos que hasta esa época ya habían proclamado su independencia. Y no solo eso, seguro que enfurecidos, el ejército realista va a empezar a, a asesinar a todos aquellos pues que seguro han estado apoyando a los patriotas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La gente pues tenía miedo, estaba con gran temor, ¿ya? Es así, muchachos, ¿ya? Bajo esta situación en la que se encuentra el Perú, ¿ya? Bajo esta situación en la que se encuentra, los peruanos vamos a pedir la ayuda del ejército del Libertador, ¿no? Vamos a pedir la ayuda de Simón Bolívar, ¿no? Está claro de que nosotros mismos, los peruanos, no podemos luchar contra los españoles. Ya hemos tenido 2 derrotas. Entonces, bajo esta situación, se llama, señor Simón Bolívar, venga usted con su ejército a liberar el Perú. Ya San Martín no estaba, ya el ejército de los Andes no estaba. Ahora necesitaban otro libertador, alguien que pueda consolidar de una buena vez la independencia del Perú. Y es por eso que se solicita el ingreso inmediato al Perú, pues, de Simón Bolívar, y Simón Bolívar, pues, va a acceder. Y es así que Simón Bolívar, pues, ingresa el 1 de septiembre de 1823 a, al Perú, ingresa a Lima, ¿no? Así que de todo eso, de cómo fue su ingreso y qué es lo que sucedió después con el Perú, lo vamos a empezar a estudiar la siguiente semana en la segunda parte de la corriente libertadora del norte. ¿Ya, muchachos? La tarea de esta semana ya es hacer una línea de tiempo ya sobre la vida de Simón Bolívar. Ya una línea de tiempo así básico, ¿no? La fecha en la que nació, dónde estudió, cuándo ingresó al ejército, eh, a qué edad pues empezó con sus movimientos revolucionarios a favor de la independencia, cuando independizó Colombia, cuando independizó Venezuela, cuando independizó el Perú, cuando murió, ¿ya? Cosas simples, cosas sencillas para hacer una línea de tiempo, ¿ya? Bien. Una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo, no les estoy pidiendo que escriban una biografía, les estoy pidiendo una línea de tiempo, ¿ya? Bien, a ver. A ver, un momento. A ver, ¿cómo es una línea de tiempo? Por ejemplo, así, ¿no? A ver, A ver. A ver, ahorita va a cargar la imagen, un momento. La idea es que ustedes hagan más o menos así, una línea, no, mírenme, hay una línea, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? Ustedes ponen la fecha aquí, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes hacer una línea de tiempo de tu vida, ¿no? Tú tienes ahorita, imagínate que tú has nacido en el 2010,
¿ya? Aquí entonces, 2010, 17 de agosto, nacimiento de Pepito Ramírez Morales, ya, nacimiento, listo. 2015, ingresé a estudiar o inicié mis estudios en el colegio tal. 2016 hice mi fiesta de promoción. 2018 me fui de viaje a tal lugar, así. Eso es una línea de tiempo, ¿no? Totalmente sencillo, ¿ya? Claro, esa línea de tiempo tiene que ser de Simón Bolívar, ¿no? Esa es la